Muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén muy bien a esta cuarta versión internacional de la Expo Inclusión, además en su tercera versión online. Quiero saludarlos, soy Andrea Obaid, soy periodista especializada en ciencia, en tecnología y también quiero describir cómo estoy. Por supuesto, estoy vestida de negro, con una blusa blanca con plateado, soy mujer, tengo el pelo largo, café claro, ojos cafés, así que esas son un poco mis descripciones para quienes no pueden verme, pero que estoy muy contenta que hoy día estén conectados porque estamos transmitiendo para todo Chile como siempre, así que la idea es que podamos conversar hoy día de un tema principal que es transformaciones en inclusión construyendo un nuevo mundo. De eso se va a tratar, vamos a tener 2 jornadas increíbles con muchísima información y hasta el 7 de octubre, hasta este viernes, vamos a tener desde mentorías, vamos a tener espacios de conversación con distintos expositores y expositoras, muchas oportunidades que nos brinda esta Expo Inclusión, este evento donde hay más de 60 especialistas, donde van a estar hablando desde las empresas, las fundaciones, la ciudadanía, con todas estas oportunidades, ¿no?, que nos brinda esta forma de ver la sociedad, donde queremos que hayan más espacios para la inclusión en el ámbito laboral. Y es por eso que vamos a estar compartiendo muchísimas experiencias que van a ser de utilidad. Y por supuesto contarles que esta feria que comenzó el año 2018 sigue prolongándose este año 2022 y la idea es que siga muchísimos años más. Y por eso hoy vamos a estar hablando desde los emprendimientos inclusivos, los recursos, los talleres, cómo se visibiliza la inclusión también, cómo está la ley actualmente y cómo ha ido cambiando, ¿no?, el mundo laboral. Hay más de 1.300 ofertas de trabajo que además ustedes pueden postular con su currículum en expoinclusión.cl y además seguirnos en todas las redes sociales que son @expoinclusión. Y queremos saludar a quienes hacen posible este evento, esta feria, a Banco de Chile, que junto a BASF, también a IST, Anglo American, a BHP y SMU están con nosotros, más otras empresas que por supuesto están apoyando para que podamos hoy tener esta transmisión para todo el país. Además, quiero también contarles que estamos con la Academia de Mujeres con Sentido Inclusivo, que es auspiciado por Sokimich, que reúne a 60 pymes vinculadas a la inclusión con una mirada de género, que además es muy importante también esto. Y además quiero destacar algo para que ustedes también se metan en este mundo virtual y aprovechen de conocer todos los stands que pueden ver a través de expoinclusión.cl, donde tienen muchísimas oportunidades que se abren hoy y que además hay distintas empresas de diferentes rubros. Muchas de ellas, como les decía, tienen ofertas laborales, van a estar recepcionando de forma libre los currículums de personas con discapacidad y otras tantas están esperando su inscripción también en entrevistas en línea. Pueden recorrer, ¿no?, de forma virtual y hay distintos pabellones, están los stands, ahí ustedes pueden ver las distintas opciones de entrevista, así que los invito a que puedan ingresar a la página web y vean todo lo que hoy nos ofrece esta Expo Inclusión. Bueno, y ahora sí quiero presentar a mi primera entrevistada, que además es quien ha liderado esta iniciativa durante ya varios años, desde que comenzó. Paola Ortega, directora de Expo Inclusión, además coautora ya, como yo decía, hace 5 años. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Estoy muy contenta porque es verdad, 5 años ya en Expo Inclusión. Empezamos con una idea incipiente un poco antes de que saliera la ley 21.015 y fue tremendo el auge y en realidad cómo se plegaron las empresas a esta iniciativa, las fundaciones y ahora las pymes y emprendimientos inclusivos, más de 60 emprendimientos inclusivos que tenemos en esta versión, así que de verdad estamos muy contentos de poder tener nuevamente Expo Inclusión online y el próximo año ya lo vamos a intentar hacer presencial e híbrido para que llegue a todo Chile con esto bueno que nos dejó la pandemia. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido un poco todo este proceso, ¿no?, desde llevarlo al online y las oportunidades que se ofrecen? O sea, recién hablábamos de todas las
empresas que están ofreciendo oportunidades laborales, efectivamente hay personas que postulan, se han abierto más campos, ¿no? Y lugares donde la gente puede trabajar. Sí, justamente. Esta versión nos permitió desarrollar un software inclusivo y accesible. Expoinclusión.cl pueden postular desde todo Chile a las más de 1.300 oportunidades laborales que indicaron las empresas inclusivas que están arriba ya con sus cargos laborales. Así que pueden subir su currículum y también completar a lo máximo posible la ficha para que después puedan ser entrevistados también con esta gran iniciativa de entrevistas online. Eso. Que se toman lunes y martes, miércoles, jueves y viernes las empresas van a estar entrevistando de manera directa y también haciendo mentorías algunas empresas para tips laborales, así que va a estar muy entretenido con todas estas actividades. ¿Alguna recomendación para postular? Siempre uno dice, bueno, Paola debe tener mucha experiencia, así que para quienes no están viendo, ¿qué le recomiendas? Sí, la verdad es que yo lo que más recomiendo es que llenen lo máximo posible su currículum y saquen partido a todas sus experiencias y a sus logros laborales. Hay gente que está postulando por primera vez y a lo mejor tiene que sacar partido a las ganas que tiene de aprender y las competencias también, por supuesto, que han desarrollado en este tiempo. Recordemos que las personas con discapacidad tienen una gran brecha en temas de educación y nosotros estamos impulsando, hemos invitado a algunas entidades educacionales y también a través de CENSE están impulsando las capacitaciones inclusivas, que son una gran oportunidad para ir disminuyendo cada vez esta brecha y que es el principal paso para que las personas puedan conseguir un buen trabajo, un trabajo digno. Eso, mira, y yo creo que es muy importante que este evento, pero preguntarte cómo has visto la evolución en estos 5 años de lo que está sucediendo en nuestro país. Efectivamente, ¿crees que las empresas están comprometidas de dar espacio a las personas que tienen discapacidad? ¿Está de verdad la inclusión? ¿Se están sumando más empresas también a pesar de que hay una ley? Sí, hay una ley, ¿cierto?, la 21.015, que ha sido un tremendo avance. Es innegable que antes del 2018 las personas con discapacidad no eran consideradas para postular siquiera a ofertas laborales. Ahora sí, el 1%, las empresas que tienen más de 100 personas tienen esta obligación y ahora en noviembre empieza también la ley del gestor laboral porque nos hemos dado cuenta como sociedad que no es solo incluir, sino también es preocuparnos del puesto laboral, de cómo tener a la persona efectivamente dentro del desarrollo de la organización, insertarlo dentro de la cultura, de manera que esta persona pueda desarrollarse en el tiempo y a la larga hacer una carrera. Y para eso llega el gestor, que tenemos un panel dedicado solamente a hablar de esta nueva ley, que como te contaba empieza ahora en noviembre, y que es otro avance para seguir mejorando la inclusión dentro de las organizaciones. Bueno, de hecho, uno de los espacios que vamos a tener dedicados en esta jornada va a ser para hablar de la ley, así que vamos a tener muchísimas experiencias, muchísimo contenido. La idea es que de verdad nos vayamos con ahí las ganas de hacer más inclusión en Chile en el ámbito laboral, así que te quiero agradecer, Paola, por hacer esta expo de nuevo, ¿no?, en su 4ª versión y bueno, ojalá vengan muchísimas más. Sí, Andrea, muchas gracias y también agradecer a todo el equipo, a las empresas, a las fundaciones, a las pymes que hacen posible esta versión 2022, a la productora Blanco Consultores que también la hace posible todos los años, un tremendo equipo que está detrás y que los está esperando con atención al visitante, cualquier persona que requiera apoyo para poder postular a estas ofertas laborales. Tenemos gente esperándolos en lengua de señas, tenemos por WhatsApp, por teléfono, por distintos mecanismos, por chat a través de la página www.expoinclusión.cl para ayudarlos a postular y también con todas las dudas que tengan en esta 5ª versión. Gracias, Paola. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora quiero dar la bienvenida a una de las autoridades más importantes en esta materia, que además nos sorprendió hace pocos días, ¿no?, en todo este video interpretando lengua de señas. Hace poquito está a cargo, ¿no?, de este Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Quiero presentar al ministro Giorgio Jackson, que hoy día nos acompaña. Le damos un aplauso virtual al ministro. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Paola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Bienvenido. ministro, hoy día vamos a estar hablando de gestión de la inclusión laboral en Chile, así que quiero dejarlo, ¿no?, con sus palabras. Muchas gracias. Así que le damos la bienvenida al ministro, por favor. Muchas gracias, Andrea. Saludar a todas y todos. No sé si acá es el lugar o... Perfecto, ¿Sí? está perfecto, ministro. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos están viendo por las distintas plataformas, ya sea en vivo o después de manera on demand, como le dicen, cuando se ven las repeticiones. Saludar también a todas las personas que
hicieron posible que esta Expo Inclusión pueda estar en su cuarta versión, en su cuarto congreso, tocando un tema que es fundamental, las transformaciones en inclusión post-pandemia. Yo creo que los últimos años nos han dejado varias reflexiones de cómo la tecnología ha tenido que venir a reemplazar la presencialidad para poder facilitar las relaciones humanas, laborales, sociales, y poco a poco, y bueno, hemos ido, gracias a la ciencia, gracias a los avances tecnológicos, pudiendo tener medidas de prevención como las vacunas para poder volver a reencontrarnos y hoy día levantar varias de las restricciones en materia de pandemia, siempre manteniendo el resguardo. En estos pocos minutos podría nombrar varias de las distintas leyes, desde la Convención de los Derechos de Personas con la Discapacidad, o el 2010, cuando se promulga la Ley 20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social para las personas con discapacidad, o como se mencionaba antes, también la entrada en vigencia de la Ley 20.015, que en el 2018 incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. O también, como el 2020 se crea también y se hacen modificaciones a la Ley 21.275 del Código del Trabajo. Y también, por supuesto, todos los avances que han tenido estas leyes, o también los desafíos y oportunidades que tenemos, por ejemplo, en materia de lo que decía Paola antes, en materia de inclusión en el mundo del sector privado, las empresas que tienen 100 o más trabajadores o trabajadoras, el compromiso y la obligación legal de poder contar con un 1% de personas que tengan alguna discapacidad. Decir que se ha avanzado, por cierto que se ha avanzado, y hoy día podemos decir que se ha completado en casi un 40%, si es que miramos la nómina total para el 2021 de las empresas que tienen 100 o más trabajadores, estamos hablando de cerca de 460.000 trabajadores y trabajadoras que trabajan en esas empresas, de los cuales tan solo se ha reportado cerca de 1.900 cupos que han estado asignados a personas con algún nivel de discapacidad, lo cual sin duda es un avance. Esta ley creemos que ha venido a poner el tema sobre la mesa, la visibilización y también la obligación, pero sabemos que todavía hay una brecha, es decir, estamos en el 40% de las plazas que debiesen ocuparse. Lo mismo en el sector público, que también hay una obligación para poder incluir en los procesos de selección. Y estamos hablando que al año, por ejemplo, al año 2021 postulan cerca de 1 millón de personas a distintas plazas en el sector público, distintos procesos, de los cuales tan solo el 0,3% de las personas, es decir, estamos hablando de cerca de 3.000, un poco más de 3.000 personas, son personas que forman parte de la comunidad donde hay algún tipo de discapacidad, y por lo tanto, de ese número podemos decir que el año 2021 se contrataron finalmente 76 personas, lo cual nos deja también bastante lejos de las metas que estamos proponiéndonos, ¿no?, que son ambiciosas, pero al mismo tiempo se puede ver un avance respecto a los años anteriores. Entonces, hay un tema respecto a la velocidad de los compromisos que, por cierto, a todos y todas, yo me imagino, nos gustaría acelerar, pero no podemos desconocer que esto viene cada vez mejorando, ¿ya? Así que el sentido de urgencia, pero también el sentido del reconocimiento de los avances, yo creo que forman parte de esta conversación. La sociedad ha venido avanzando en inclusión desde distintos puntos de vista, desde la visibilización, por cierto, desde la generación de una empatía a nivel social, pero también desde la infraestructura. Porque cuando se habla de discapacidad, la pregunta es si es que tan solo es inherente a la persona o si es que es con respecto al entorno. Y por cierto que muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que tenemos es que el entorno hace que se genere una dificultad. Por ejemplo, lo veo acá en una rampa que pusieron para poder subir al escenario, que no se ve en todos los escenarios, o en las estaciones de metro, que se ha ido avanzando mucho con los ascensores, ¿no?, en las distintas normas técnicas ahora para la construcción de las futuras estaciones. Eso no se veía antes. Lo mismo con los edificios públicos como también del sector privado. Generar una estructura que permita que las personas puedan desenvolverse con mayores niveles de autonomía y mayores niveles de libertad es a lo que estamos abocados. Y por cierto, dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es donde tenemos nosotros al Senadis, que es la institución, el Servicio Nacional de la Discapacidad, que permite generar, por ejemplo, para el ámbito laboral, programa de apoyo a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y desde ese punto de vista, por cierto, que nosotros buscamos fortalecer dichos programas y poder contar con la retroalimentación para que estos programas, que puede que a nivel de usuarios y usuarias pueda tener dificultades, poder a través de la participación ir mejorándolos. Se ofrecen capacitaciones también desde el Senadis para este programa, y el año 2020
cerca de 230 instituciones participaron de estas capacitaciones, tanto instituciones públicas como empresas. Estamos hablando de 82 instituciones públicas, 150 empresas privadas, para capacitar a cerca de 770 personas con su certificación. Y ahora, como decía Paola, también el día 2 de noviembre entra en vigencia la ley 21.275 para poder tener gestores de inclusión laboral, para poder tener programas de capacitación, para que el entorno laboral también como comprenda los códigos y las necesidades de facilidades para las personas que ingresan a los equipos de trabajo, y que muchas veces hay dinámicas distintas que no es que sean ni mejores ni peores, sino que son dinámicas que hay que adaptar. Y esa adaptación es la que nosotros queremos promover en el sector, tanto en el sector público como en el sector privado. Y también el hecho de la promoción, promover que las personas con algunos niveles de discapacidad puedan ir no solamente ingresando, sino creciendo al interior de las organizaciones. Quisiera detenerme aquí, más allá de las cifras y los desafíos más específicos que se tienen en el sector, para también hablar de algo más normativo. Cuando hablamos de una sociedad que busca, ¿no?, encontrar una forma de justicia social, muchas veces se hace referencia, por cierto, a la meritocracia. La meritocracia, que es un valor que yo creo que, si es que le preguntamos a las personas en general, suena como algo a lo que todas las personas quisieran que pudiera, en función del mérito, poder tener una recompensa. Pero hay algunos problemas respecto a la meritocracia que yo creo que particularmente cuando se habla de personas en situación de discapacidad vale la pena recalcar. Porque la meritocracia primero debe partir de una base, que es la igualdad de oportunidades, cosa que estamos muy al debe, ¿no? Pero también cuando hablamos de la idea de meritocracia, muchas veces se asocia al mérito, obviamente porque es lo que responde la palabra, pero habla, por así decirlo, del talento, por un lado, o las capacidades que pueda tener una persona, y del esfuerzo, ¿no? La combinación de estas dos cosas que podrían generar lo que se conoce como mérito y, por lo tanto, la recompensa que debiese tener a nivel de la sociedad. Pero muchas veces cuando hablamos de personas con discapacidad, lo que hablamos son de otros valores humanos que no necesariamente tienen que ver con, por así decirlo, un concepto de supervivencia de mercado, ¿no?, de supervivencia dentro de la sociedad en términos, por así decirlo, darwinistas, ¿no?, de que el mejor o la mejor que tenga la capacidad, sino también cómo nos entendemos como sociedad donde nos resguardamos los unos a los otros y las unas a las otras. Y podemos entender que en cualquier circunstancia podemos tener un accidente, o nuestros hijos, sobrinos o sobrinas pueden tener algún tipo de discapacidad, y la pregunta entonces es, ¿qué es la justicia ahí? ¿Qué es la justicia social? Es simplemente que cada persona, en las condiciones en las que esté, logre sobrevivir a los parámetros, ¿no?, que solamente rige el mercado, o como sociedad también nos dotamos de ciertos valores y principios que logramos transmitir a la sociedad, como por ejemplo las leyes que hoy día generan una obligación legal a las empresas y al sector público para poder promover la inclusión. Por lo tanto, el que nosotros podamos discutir sobre inclusión en un contexto donde, por cierto, queremos que las personas puedan tener acceso al mundo del trabajo, es una discusión sobre todo valórica, sobre todo normativa, que se aleja de los parámetros tradicionales de quién es el o la mejor para desempeñarse en términos de indicadores por minuto, en términos de productividad, sino que también nos damos la apertura para poder decir qué es lo que es justo. Y lo que es justo no necesariamente es igual a aquello que más productividad o por minuto puede generar, sino también cómo hacemos que cada una de las personas que componen nuestra sociedad tenga un lugar, sienta la pertinencia, sienta el sentido de comunidad y el sentido de inclusión. Y para eso, por cierto, que desde nuestro gobierno estamos absolutamente comprometidos. Luego van a hablar tanto de manera más específica, tanto el subsecretario de Trabajo como también el director de la Dirección del Trabajo, para poder contar algunos de los detalles, pero no quería dejar de mencionar este aspecto normativo, que yo creo que es fundamental para que la sociedad avance sin dejar a nadie atrás, sino que todos podamos ir avanzando, aunque sea a veces un poquito más lento, pero todos como comunidad, para mantener la cohesión y el sentido de justicia social. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Yo feliz de poder asistir a distintos espacios donde podamos ver de manera más
específica, cuáles son los avances, las métricas, las metas que tenemos como gobierno para estos 4 años en materia de inclusión, no solo laboral, sino también en otros aspectos para las personas con discapacidad. Así que cuenten no solo conmigo, sino con el gobierno del presidente Gabriel Boric para ese propósito. Gracias, ministro, por estar acá con nosotros, por sus palabras, por su tiempo. Realmente importante todo lo que ha dicho, ¿no? De fortalecer estas alianzas público-privadas, de dar mejores oportunidades reales, ¿no? Que las empresas estén cada vez más comprometidas. Así que las palabras del ministro nos dejan mucho que pensar y sobre todo tomarlas como empleadores, ¿no? De cómo podemos generar más espacios en nuestras empresas. Bueno, y para seguir hablando de estos desafíos, ¿no? Hoy día también queremos invitar y agradecer a otra autoridad que está hoy con nosotros. Efectivamente está hoy el subsecretario del Trabajo, el señor Giorgio Bocardo, que al igual que el Ministerio de Desarrollo y Familia, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social participa activamente de esta Expo Inclusión. Así que queremos darle un fuerte aplauso virtual al subsecretario. ¿Cómo está, subsecretario? Muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gusto verlos. Pues. Muchas gracias por la invitación. Le dejo las palabras entonces para que pueda también contarnos qué están haciendo desde el Ministerio del Trabajo. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. También muy contento de poder estar aquí en la Expo Inclusión y poder estar conversando de un tema tan relevante para el gobierno del presidente Boric y también poder concretamente ahondar en cómo estamos viendo esta problemática desde la perspectiva del Ministerio del Trabajo, de cómo estamos enfrentando esta discusión a partir de las transformaciones que está viviendo el mercado laboral y también qué estamos haciendo específicamente en temas de mercado laboral e inclusión. Bueno, como saben, como planeta, pero también como país, estamos enfrentando transformaciones históricas que nos obligan a repensar nuestras políticas de desarrollo y promoción, de trabajo decente, de inclusión, a partir específicamente de 3 grandes transformaciones que estamos viviendo como sociedad. La primera tiene que ver con la transformación tecnológica, digital, que está enfrentando de manera muy acelerada el mundo, las empresas, las industrias, y que va a requerir de que todos nuestros organismos de intermediación, de capacitación y de formación se vayan ajustando justamente a ir fortaleciendo el mercado laboral en esas perspectivas. Se van a crear nuevos puestos de trabajo, probablemente se van a destruir otros puestos de trabajo y por lo tanto como Estado, como Ministerio, tenemos que estar preparados para ir acompañando esa transición y a partir de ello ir evitando que se generen nuevos mecanismos de exclusión laboral del mercado laboral. En segundo lugar, también estamos enfrentando una transformación socioambiental sin precedentes. Estamos avanzando como país en una transformación de nuestra matriz energética, pero también en una transformación de la industria que se está haciendo cada vez más verde y por lo tanto también a partir de eso se van a ir creando nuevas fuentes de empleo. Y finalmente atravesamos una transformación demográfica. Nuestra pirámide poblacional está cambiando, nuestros desafíos en los distintos grupos etarios están siendo distintos y por lo tanto tenemos que ir construyendo también una nueva institucionalidad laboral y de seguridad social. Es en ese contexto que los mercados laborales no solamente están cambiando fruto de estas transformaciones que están ocurriendo, sino que también a partir justamente de las herramientas que como ministerio, a partir de nuestros organismos y nuestros servicios, podemos ir acompañando en esta transición. En ese contexto, como gobierno, hemos colocado en el centro de la discusión el trabajo decente como un principio que tiene que regir el conjunto de las relaciones laborales, fortaleciendo los derechos laborales individuales y colectivos. En segundo lugar, estamos haciendo un esfuerzo sistemático por ir reduciendo las brechas de género y permitiendo también que a partir de ir construyendo los principios de un sistema nacional de cuidado, más personas se integren al mercado laboral, así como también un esfuerzo sistemático por fomentar la descentralización de las oportunidades laborales a lo largo y ancho de todo el país. Es en ese contexto que me gustaría situar los dilemas que hoy día como país enfrentamos en materia de inclusión, ya que es en ese mercado laboral y a partir de esas transformaciones que están ocurriendo es que vamos a poder enfrentar de manera más activa y acelerada los dilemas de inclusión, particularmente a partir de también la nueva normativa que hoy día se establece. Hemos discutido también mucho como país respecto a las cuotas, que por supuesto son necesarias y es una medida que nos permite ir avanzando en materias de inclusión. Sin embargo, creemos que es una discusión que es insuficiente. Porque no solamente tenemos que discutir sobre la cantidad de personas que se incluyen a partir de esta ley, sino que también tenemos que discutir cuáles son las dificultades que muchas veces como país tenemos para alcanzar este tipo de objetivos que nos proponemos.
Y en ese contexto también tenemos que preguntarnos por cuáles son las bases y los fundamentos más bien de orden cualitativo que muchas veces hacen que no alcancemos estas metas, o bien que muchas veces cuando se produce, y como bien lo señalaba el ministro Jackson, estas trayectorias de inclusión muchas veces quedan a medio camino. Muchas veces las personas se incluyen, muchas veces alcanzamos ciertos objetivos, pero finalmente estas personas abandonan el mercado laboral porque fundamentalmente, y esto creo que es un principio que tenemos que ir profundizando y discutiendo, es cómo hacemos que las empresas, que las personas que toman decisiones, las personas que dirigen, que supervisan, se vayan preparando para hacer de las empresas un espacio más inclusivo y al mismo tiempo que logren colocar los talentos que van ingresando al mercado laboral y a las empresas de manera efectiva. Es un cambio cultural, organizacional, que creemos que está a la base de ir avanzando en políticas de inclusión más sustantivas. Un ejemplo muy concreto que hemos realizado como Ministerio del Trabajo es una alianza entre Egalité, que es una plataforma tecnológica brasilera, la Bolsa Nacional de Empleo, que es el organismo que permite hacer la intermediación laboral y hacer el match entre la oferta y la demanda, y también el foro Pacto de Productividad Chile, que es una plataforma de promoción empresarial que se coordina con distintos sectores públicos y privados para avanzar en inclusión laboral. Facilitando por un lado una plataforma que por primera vez va a poder mediar las ofertas y las demandas laborales de las personas con discapacidad, facilitando el proceso de postulación y de inscripción, ingresando una serie de mecanismos que facilitan y por lo tanto hacen más democrática esta plataforma, y a través de algoritmos que procesan y analizan la oferta y la demanda laboral, van a hacer que tanto las compañías como las personas que participan de esta instancia puedan acceder más masivamente y de manera mucho más fácil a esta oferta que está creándose en el mercado laboral. ¿Cómo hemos enfrentado como Ministerio estos desafíos? En primer lugar, creemos que es fundamental analizar la oferta y la demanda desde una perspectiva territorial. Las necesidades que hoy día tienen las empresas, pero también las habilidades laborales que tienen las personas, hacen que muchas veces lo que está buscando la empresa no necesariamente se encuentre en el mercado, o bien que las habilidades, las competencias, las capacidades que tienen las personas para participar de estas ofertas de trabajo muchas veces no están en el territorio, muchas veces no están en la región, y finalmente ese match no se produce. En algunos casos tiene que ver con dilemas de fortalecimiento de los niveles de educación básica y media y sobre todo técnica y educación superior, y también a partir de eso ir fortaleciendo a través de CENSE una serie de herramientas que permiten ir fortaleciendo la capacitación laboral. ¿Por qué creemos que esto es fundamental? Porque en la medida que uno problematiza la discusión de ir alcanzando las metas de cuotas de inclusión laboral, también podemos ir avanzando no solamente en cumplir con este número, con esta métrica, sino que sobre todo permitir que las personas con discapacidad que se insertan laboralmente en las empresas lo hagan en puestos de trabajo donde su valor puede ser puesto en movimiento y por lo tanto que significan que esa empresa es mucho más diversa, incorpora más herramientas, pero al mismo tiempo esas personas se constituyen en un aporte genuino a esta empresa o a este lugar de trabajo. Entonces, en ese contexto nos parece fundamental determinar cuáles son los déficits que hay hoy día en habilidades, en competencias, y colocar las herramientas de capacitación y de certificación laboral para ir reconociendo también esas competencias y que esas personas puedan insertarse en puestos de trabajo en todos los niveles de la empresa, desde puestos de operativos, puestos técnicos, puestos profesionales, pero también puestos de dirección y supervisión. Creemos que de esa manera no solamente cumplimos con una cuota, que por supuesto que creemos que tiene que ir creciendo en el tiempo, sino que sobre todo la inserción laboral se da en todos los niveles y por lo tanto también producimos, y esto es lo que está fomentando el Ministerio, trayectorias laborales ascendentes, donde efectivamente los organismos de capacitación y certificación vayan permitiendo que las personas no solamente se incluyan en las empresas, sino que también puedan hacer una carrera laboral. Es por ello que hemos colocado en el centro la intermediación laboral como el punto de llegada, que justamente a través de esta plataforma que les señalaba, que es un ejemplo, pero que nos parece muy destacable por varias razones. La primera, porque permite hacer intermediación laboral efectiva, es decir, poder hacer este match entre las capacidades, las habilidades, las competencias que tienen las personas que postulan a esta plataforma y los requerimientos de la empresa. Segundo, porque es una plataforma que se ha hecho en diálogo social.
uno de los elementos que como ministerio y como gobierno hemos impulsado es que estas transformaciones se tienen que hacer con el conjunto de las actorías. Es decir, no solamente implica que como gobierno impulsemos una ley, empujemos una medida o profundicemos en programas de intermediación laboral, sino que sobre todo a partir de este diálogo tripartito que hemos establecido con las distintas actorías del mundo empresarial, el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que promueven, que desarrollan y que organizan este tipo de políticas, así como también el mundo sindical, que es fundamental que se integre y participe del diseño y la promoción de este tipo de medidas. Una de las cuestiones que es fundamental es que al interior de las empresas también las propias organizaciones sindicales, que por supuesto tienen que participar también de este tipo de instancias, de foros, no solamente discutan, promuevan y desarrollen este tipo de medidas, sino que son también elementos que podían ser incorporados, por ejemplo, en las negociaciones colectivas. Entonces, en la medida que el diálogo tripartito avanza, también hacemos que el conjunto de los actores que participan de las relaciones laborales promuevan, desarrollen y permitan que vayamos avanzando en esta perspectiva. Para finalizar, simplemente señalar que como ministerio estamos trabajando fuertemente en ir construyendo herramientas de intermediación laboral que permitan una inclusión efectiva y ascendente de aquellas personas que presentan alguna discapacidad, que queremos abrir y fortalecer estas instancias de diálogo social justamente para ir ajustando, perfeccionando e ir profundizando espacios laborales inclusivos y diversos, y por lo tanto entender que uno de los trabajos más fuertes que tenemos que hacer es con el mundo empresarial, es con las empresas, es con la cultura organizacional y también con las organizaciones sindicales, y a partir de eso invitarlos a profundizar en estas medidas, a entender que esto le agrega valor al país, le agrega valor a la producción, le agrega valor a las relaciones laborales y por lo tanto ratificar nuestro compromiso con ir avanzando no solamente en una mayor inclusión en términos cuantitativos, sino que ir a las bases de lo que hoy día está limitando la inclusión y a partir de eso también ir construyendo espacios laborales más inclusivos y diversos. Así que muchas gracias por la invitación y por supuesto felices de seguir colaborando con la Expo Inclusión y también con los distintos actorías que la componen. Muchas gracias, subsecretario Giorgio Bocardo, por estas palabras, además que nos deja muchísimos retos, ¿no? Esto a mí se me queda muy en la mente lo del trabajo decente. Yo creo que hay que trabajar por eso y es uno de los grandes desafíos que también tienen las empresas y por eso, bueno, estamos hoy día acá para seguir aprendiendo, para seguir también tomando conciencia de la importancia que tiene esto para nuestra sociedad y para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, y además quiero volver a saludar a quienes hacen posible nuestro evento. Está Banco de Chile, Soquimich, Anglo American, BHP, BASF, IST, ISMU y además también saludar a todas las personas que están sumándose a esta transmisión en vivo y en directo para todo Chile. Estamos a través de expoinclusión.cl y también a través de EMOL TV. Nos pueden ver a través de estas plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales de Expo Inclusión. Y además recordarles que pueden postular a 1.300 oportunidades de trabajo también en el sitio web. Recuerden que hay muchísimas empresas asociadas, hay 60 pymes que están trabajando en la inclusión, distintas fundaciones, ¿no? Donde además se está trabajando con algunas fundaciones donde la idea es que ustedes puedan hacer una donación para apoyarlas también en esta materia y por supuesto todo lo que hoy se está haciendo en emprendimiento inclusivo. Hoy queremos seguir hablando de este tema, pero quiero invitarlos a ver un pequeño video introductorio que de alguna forma resume lo que estamos haciendo, así que vamos a verlo para a la vuelta tener un invitado acá en el estudio con quien vamos a conversar también de lo que significa tener estos trabajos inclusivos. El video, estamos esperando ahí que lo... ¿Tenemos el video, no? ¿O vamos con el invitado? Ya, no, vamos entonces a seguir, después vamos a mostrar el video introductorio, entonces voy a presentar a mi siguiente invitado y hoy día quiero hablar sobre cómo las empresas están efectivamente tomando, ¿no?
todos estos conceptos, todos estos desafíos y haciendo también parte de su día a día, ¿no? Y es por eso que hoy quiero invitar a Pablo Centeno, director del Trabajo. Él va a estar hablando de estadísticas, avances y desafíos de la ley de inclusión, así que quiero que le demos un fuerte aplauso e invitarlo aquí al escenario, al señor Pablo Centeno, director del Trabajo. ¿Dónde está Pablo para que...? Ahí está. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas quienes nos están viendo hoy día en esta importante actividad. La verdad es que yo quiero comentarles un poco sobre cómo ha sido el devenir, digamos, de la ley 21.015 y de alguna manera cuáles son los desafíos que a propósito no solamente de esta legislación, sino que también de la ley 21.275 tenemos como Dirección del Trabajo en el ámbito de lo que es nuestro quehacer. Ustedes saben, la Dirección del Trabajo es un organismo público, técnico, encargado de fiscalizar y velar por el cumplimiento de la legislación laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo, y también de interpretar, ¿no?, la legislación laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese sentido nos corresponde, por cierto, promover el cumplimiento y el autocumplimiento de la normativa. Yo diría que en el ámbito de la inclusión laboral, nosotros desde el año 2017, 2018, a partir de la ley 21.015, hemos tenido grandes avances, no solamente en términos numéricos, sino que también a través de la incorporación de un paradigma en el Código del Trabajo y en otras legislaciones que regulan la materia. Hasta antes de esta legislación, en el Código del Trabajo no teníamos una regulación específica que promoviera la inclusión, que estableciera un paradigma, y a partir de la ley 21.005, con la incorporación del artículo 157 bis, 157 ter, y hoy día con la ley 21.275, con la incorporación del 157 quater, estamos consolidando un paradigma que promueve, como lo decía el subsecretario del Trabajo, la inclusión en el mundo laboral, pero desde una amplia perspectiva, ¿no?, desde el punto de vista de una gestión de cambio cultural al interior de las empresas y que por tanto debiera involucrar a trabajadores, a empresas, a organizaciones sindicales y por cierto también al Estado. Ahora, respecto a los datos y a las estadísticas que de alguna manera han significado la ley 21.015, nosotros, y tal como lo decía anteriormente, desde el 1 de abril del 2018 a junio del año 2022, tenemos que 88.627 contratos de trabajo han sido registrados a partir de la ley 21.015. Eso ha significado que 74.451 trabajadores y trabajadoras han estado regidos por esta normativa. ¿Por qué tenemos menos trabajadores y trabajadoras que contratos? Básicamente porque un trabajador o trabajadora, como ustedes saben, puede tener más de un contrato, ¿no? Puede estar a plazo fijo un tiempo y luego renovarse a otro plazo fijo y luego indefinido, y por eso evidentemente la cifra de trabajadores y trabajadoras es menor que el número de contratos. En términos de las empresas, estamos hablando de 18.639 empresas que han incorporado, ¿cierto?, a partir de esta contratación. Y respecto de la condición del trabajador, estamos hablando mayoritariamente de hombres que de mujeres, y ahí evidentemente, tal como lo planteaba tanto el ministro como el subsecretario, tenemos un importante desafío porque estos datos no necesariamente implican que personas con discapacidad sean mayoritariamente hombres que mujeres, y por tanto la legislación laboral debiera avanzar a ese reconocimiento también. En torno a la comunicación electrónica, es decir, esta obligación que tienen las empresas de comunicar, ¿cierto?, a la Dirección del Trabajo, desde el año 2019 al año 2022 no hemos tenido grandes variantes. Tenemos 2.411, el 2019, el 2020, 2.332, el 2021, 2.362 y el año 2022, 2.268. Todo esto desde el 1 de abril del 2018 al 30 de junio del 2022. Por regiones, evidentemente, el dato refleja, ¿cierto?,
evidentemente el tamaño numérico en términos de trabajadores y trabajadoras de cada una de las regiones, y es así que evidentemente en la región metropolitana tenemos un mayor número de comunicaciones electrónicas durante todos los años, no así, por ejemplo, en regiones más pequeñas como Arica y Parinacota, y eso desde el norte al sur vemos más o menos la misma composición, lo que en el total, cierto, nos da la comunicación electrónica que ya citábamos anteriormente. Ahora, esto es lo importante y esto es lo que más nos interesaba relevar desde el punto de vista de la acción y de la labor de la Dirección del Trabajo, porque dice relación primero con el número de denuncias que hay por incumplimiento de la legislación, pero también en el ámbito de los programas o las fiscalizaciones que nosotros realizamos como institución. Ya lo decía al inicio, nosotros somos un organismo público cuya labor fundamental, por cierto, es fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo, y por tanto, cierto, estas son las acciones que es importante de destacar. Acá algunas cosas que son bien interesantes, ¿no? y que de alguna manera nos desafían a propósito de lo que señalaba el subsecretario. Y es que las denuncias mayoritariamente han ido progresando en términos de que son trabajadores y trabajadores individuales quienes realizan las denuncias, no así, cierto, muchas veces otro tipo de instancias. Las organizaciones sindicales, sin lugar a dudas, también han sido parte, pero evidentemente ahí tenemos un desafío de cómo vamos incorporando también en este paradigma que implica la inclusión laboral y todas estas normativas, la Ley 21.015, la Ley 21.275, también a todas las actorías que componen la mesa, por decirlo de alguna manera, del mundo del trabajo. Hemos tenido durante el 2019 8 denuncias por incumplimiento de esta legislación, el 2020 3 denuncias, el año 2021 20 denuncias y este año 2022 ya vamos en 9 denuncias. Respecto a la fiscalización, aquí hacer una aclaración porque es bien importante para ver cómo se va a desarrollar y voy a ir adentrándome un poco en los desafíos que tenemos como Dirección del Trabajo. Lo primero es aclarar que la Dirección del Trabajo fiscaliza reactiva y proactivamente, es decir, reactivamente cuando hay una denuncia interpuesta por una organización sindical, un trabajador o una trabajadora, y nosotros vamos y fiscalizamos esa denuncia que se hace para constatar si efectivamente los hechos son ciertos, constatamos o no la infracción, etc. Y lo segundo son las proactivas, las que dicen relación con programas, que no responden a una denuncia, sino que responden a que el propio servicio focaliza ciertas actividades, ciertos lugares donde tenemos que fiscalizar y por tanto armamos un programa de fiscalización que tiende más bien a promover el autocumplimiento, ¿no? En ese sentido, a dar señales de que hay un sector de la economía que nos interesa promover cierto cumplimiento laboral. Y esto es importante por lo que voy a pasar a explicar a continuación. Durante el año 2019, 2020 y 2021, tuvimos, como lo dije anteriormente, 8, 3 y 20 denuncias. Sin embargo, durante estos 3 años, siempre las fiscalizaciones fueron menores que las denuncias. Es decir, por ejemplo, durante el año 2019 tuvimos 8 denuncias y en materia de fiscalizaciones tuvimos simplemente 7. En el año 2020, como lo decía anteriormente, tuvimos 3 denuncias y nuestras fiscalizaciones fueron simplemente 2. Durante el año 2021, como lo mostraba anteriormente, tuvimos 20 denuncias y nuestras fiscalizaciones por denuncia fueron solamente 15. Y durante este año 2022 ya llevamos 9 denuncias, como lo mostraba anteriormente, y hemos hecho 12 fiscalizaciones respecto de esas denuncias. Esto quiere decir que a lo mejor una de las denuncias se ha fiscalizado o se ha refiscalizado. Esto es importante porque de alguna manera muestra el foco. El subsecretario, de alguna manera, cuando asumimos en la cartera de trabajo, señaló que uno de los desafíos de la Dirección del Trabajo era ser mucho más oportuno, pertinente y eficaz en la labor fiscalizadora. Y este dato remuestra que efectivamente este año hemos sido muy eficaces porque hemos fiscalizado más de lo que se nos ha denunciado en términos reactivos. Nos han denunciado 9 veces y nosotros hemos fiscalizado 12 veces. Sin embargo, y aquí voy a ir al debe, porque también hay que reconocer, ¿cierto?, el debe, desde el año 2019 al año 2022 hay una diferencia en materia de los programas de fiscalización. Por ejemplo, el 2019 hemos tenido 100 fiscalizaciones por programa, el 2020 200, el 2021 535 y este año hemos tenido 0 por programa de fiscalización. Ustedes me dirán,
chuta, la diferencia es sustantiva y tenemos un problema. Sin embargo, quiero aclarar por qué se produce esta diferencia. Y es porque en años anteriores, efectivamente esto tiene que ver también con las capacidades de fiscalizar y las temáticas que tenemos como Dirección del Trabajo, se armaron programas que tendieron a fiscalizar la comunicación electrónica que hacen las empresas. Es decir, nosotros fiscalizábamos que efectivamente la empresa hubiese comunicado y hubiese cumplido con su obligación de comunicar o no. Sin embargo, esa forma de fiscalizar o esos programas de fiscalización, yo no diría que son erróneos, ni que estuvieron equivocados, ni mucho menos. Sin embargo, no dan en la médula de la legislación, es decir, no nos permiten comprobar si efectivamente la legislación, en términos de la cuota o las medidas alternativas, se están cumpliendo efectivamente. Y por tanto, lo que nosotros dijimos, tenemos que dotarnos de mayores herramientas para poder fiscalizar efectivamente el cumplimiento de la cuota y no solamente la comunicación electrónica, porque en definitiva es de alguna manera fiscalizar cuestiones formales y no promover el efectivo cumplimiento y autocumplimiento de la legislación. Y en ese sentido le hemos pedido a la Subsecretaría del Trabajo, a partir también de la entrada en vigencia de la Ley 21.275, que va a ocurrir en noviembre, la revisión del Decreto 64, que es el reglamento de la Ley de Inclusión, para hacer algunas modificaciones que nos permitan, de alguna manera, a partir de un diagnóstico que se arrastra desde hace un par de años, diría yo, en esto hay que ser muy honesto, el Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo ya tenía un diagnóstico muy avanzado respecto de cuáles son las necesidades que tenemos en materia de herramientas para poder tener una fiscalización eficaz. Y en ese sentido estamos en una mesa trabajando con la Subsecretaría, abordando estos aspectos para tender a la modificación del reglamento con el objetivo de mejorar nuestras herramientas de fiscalización y en ese sentido elaborar programas durante el año 2023 que tiendan al objetivo principal que debiera ser la fiscalización, que no es sancionar, que no es buscar multas, sino que lograr el cumplimiento de la legislación laboral y promover el autocumplimiento de la legislación laboral. Así que en ese sentido estamos en ese trabajo abordándose en una mesa, viendo cuáles son los temas del reglamento y nosotros esperamos que eso dé prontos frutos para volver a retomar los programas de fiscalización y por tanto ir avanzando con mucho más fuerza en el cumplimiento de esta legislación. Desde el punto de vista de la otra ley que pronto va a entrar en vigencia, la ley 21.275, y con esto para ir cerrando, ustedes saben, es la ley que se conoce como de gestor de inclusión laboral. No me voy a extender en eso porque entiendo que luego otro expositor y expositora van a abordar esta temática. Sin embargo, señalar que nosotros ya emitimos un dictamen que aclara, ¿cierto?, algunos de los bordes de esta legislación, cuáles son las obligaciones de las empresas en términos del gestor de inclusión laboral, cuáles son las características de las otras obligaciones que se establecen en el ámbito de implementar, ¿cierto?, políticas, programas de capacitación y como ustedes saben, esta ley entra en vigencia el 1 de noviembre de este año 2022, incorpora un artículo 157 quater, como yo lo decía, al Código del Trabajo, sumándose ya al 157 bis y ter, y establece, ¿cierto?, 3 obligaciones, una principal, que es la de incorporar un gestor de inclusión laboral para aquellas empresas que tienen, aquellos empleadores que tienen 100 o más trabajadores, incorpora la obligación de promover en su interior políticas en materia de inclusión y también elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación para sus trabajadores y trabajadoras y en ese sentido el dictamen de alguna manera aclara cuáles son las características que deben tener estas políticas y estos programas en el ámbito de la incorporación de los principios de inclusión que están establecidos en la ley 20.422 como la accesibilidad universal, etcétera, y otros principios que se contienen en esa legislación. ¿En qué estamos en esta legislación? Como les decía anteriormente, revisando algunas modificaciones reglamentarias al decreto 64 para poder ser mucho más eficaces en torno a las herramientas y elaborando, ¿cierto?, los pronunciamientos administrativos. Ya hemos emitido un dictamen general sobre la ley 21.275. La semana pasada estuvimos aquí mismo en otra actividad dando cuenta de ese dictamen y también, por cierto, aclarando las dudas particulares que nos planteen tanto empresas como trabajadores y trabajadoras. Así que en ese sentido el llamado es a que concurran a la Dirección del Trabajo. Nuestra disposición, como se decía anteriormente, es que podamos avanzar en la implementación de este paradigma tan importante para la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país. Con eso termino. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Muchas gracias al director del trabajo por todo esto. También nos dejó al día con toda la información, de verdad. Seguimos aprendiendo, ¿no? Y todo lo que tenemos que hacer, así que muchas gracias por seguir aquí en nuestra Expo Inclusión. A todos ustedes que además están viéndonos de distintas partes de Chile, también del mundo, a través de MOL TV y por supuesto a través de expoinclusión.cl. Y bueno, les quiero contar que Banco de Chile ha sido uno de los pioneros quienes confiaron en el primer día de la Expo Inclusión y que además tienen un compromiso muy importante con nuestro país en esta materia, sobre todo para brindarle oportunidades a las personas con discapacidad. Y por eso queremos hoy día conocer sus políticas, las acciones inclusivas. Estoy con un tremendo invitado acá, Mauricio González, gerente de compensaciones y atracción de talentos de Banco de Chile. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Andrea. Gusto estar aquí. Saludar a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día queremos hablar de toda la labor que hacen ustedes desde el banco. Como yo decía, han sido pioneros, han dado el ejemplo, ¿no? Y muchas otras empresas han sumado a lo que ustedes han estado haciendo ya desde hace bastantes años. Y te quería preguntar eso, ¿no? O sea, ¿por qué siempre Banco de Chile ha estado apoyando esta Expo Inclusión y qué es lo que los motiva, ¿no? Y tú como representante también de la entidad. Sí. Bueno, Banco de Chile en sus 129 años ya de historia ha tenido un profundo compromiso con el país. Eso es lo que nos motiva, y por lo tanto ese compromiso tiene que ver también con el compromiso que tenemos con las personas, y por lo tanto nosotros hemos siempre propiciado cualquier tipo de iniciativa que permita crecer y desarrollarse a las personas, al país. Y también se ha manifestado, ¿cierto?, en los ya casi 44 años en que hemos sido un aliado fundamental, ¿cierto?, de la Teletón. Este año ya cumplimos esos 44 años. También hemos sostenido el voluntariado más grande, privado más grande del país, con más de 9.000 voluntarios, y de lo cual nos sentimos sumamente orgullosos. Y la verdad es que cuando tú tienes el nombre de Chile en el nombre de nuestra compañía, la verdad es que no nos queda otra que ser promotores, propiciar la inclusión, ¿cierto?, y el desarrollo del país. Mauricio, bueno, para quienes a lo mejor no conocen todo lo que hace Banco de Chile, cuéntanos cuáles son también estas políticas inclusivas, ¿no? Además que tú vas a mostrar un video que además resume un poco todo este espíritu que tienen, ¿no? Así que cuéntanos qué es lo que han estado haciendo, cómo han ido creciendo también, ¿no?, con abrir cada vez más ofertas laborales inclusivas. Sí. Nosotros el año pasado, el año 2021, presentamos a toda la empresa una política denominada de inclusión, diversidad y no discriminación, que la desarrollamos en conjunto con muchas personas, ¿cierto?, de la empresa, pero abordamos la inclusión desde el sentido más amplio, no solamente desde la inclusión por la discapacidad, sino que también desde la inclusión de género, de edad, de nacionalidad, de orientación sexual. Y la verdad es que esta política nos ha permitido trabajar un aspecto fundamental, que es la cultura corporativa, que sin duda es lo que nos permite abordar este tipo de situaciones de buena forma. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Más del 50% de la dotación del banco son mujeres. Tenemos prácticamente 500 personas mayores de 60 años trabajando con nosotros, más de 130 personas con discapacidad. Tenemos también más de 300 personas de diferentes nacionalidades. Estamos hablando en todo Chile, en el fondo. En todo Chile. Porque eso también, la descentralización es súper importante. Sí, en todo Chile. Nosotros estamos de Arica a Punta Arenas, claro, ¿cierto? Más del 30% de nuestra dotación también está en regiones. Entonces, creemos que la diversidad en todos estos aspectos es un tremendo valor, y la verdad es que nosotros la hemos propiciado y también la hemos oficializado a través de una política. Para que no quede solamente, ¿cierto?, en intenciones, sino que la hemos oficializado en una política, ¿cierto?, aprobada por nuestro directorio,
y por lo tanto ha sido fundamental para instalar estos temas en lo relacionado a la cultura corporativa, que yo creo que eso es Eso te iba a fundamental. preguntar, ¿cómo se beneficia la cultura corporativa con toda esta inclusión de las distintas aristas que tú has mencionado y también cómo se beneficia el cliente, ¿no? A ver, la cultura corporativa sin duda nos permite abrir espacios de desarrollo para todos, ¿cierto? Valorar a las personas por ser personas. Y por lo tanto nos beneficiamos nosotros, nuestro equipo de trabajo, porque incorporamos nuevas posturas, nuevas visiones, nuevas experiencias. Y el cliente también, porque nosotros como banco representamos, ¿cierto?, al país en todos sus aspectos. Generas educación y conciencia al final a las otras personas. Por supuesto que sí, cuando la persona siente y trabaja en un ambiente de respeto, ¿cierto?, y siente que el lugar en el cual trabaja es el mejor lugar para trabajar, también nos permite hacer que el banco como institución, ¿cierto?, sea el mejor banco para los clientes. Por lo tanto, esa relación de confianza y de vínculo que tenemos entre los trabajadores y nuestros clientes, ¿cierto?, se fortalece cuando existe un ambiente de respeto, de valoración de la diversidad, etcétera. ¿Y cómo también ustedes ven las proyecciones de los próximos años? ¿Tienen algún proyecto, no sé, para el año 2023 o de acá, cómo siguen planificando? ¿No? Claramente la idea es ir creciendo, me imagino, pero ¿cuáles son esas metas? Sí, a ver, tenemos metas muy ambiciosas porque la verdad es que hay mucho por hacer. Sin duda es seguir fortaleciendo las relaciones con instituciones, organismos, ¿cierto?, que promueven la inclusión. Seguir fortaleciendo nuestro voluntariado, ¿cierto?, con la Teletón. Tenemos la vuelta de la esquina, la próxima Teletón, estamos muy ansiosos y contentos por eso. Pero también desde el punto de vista de atracción de talento, tenemos muchos desafíos, porque tenemos que hacer que las ofertas laborales sean inclusivas, que esos espacios en los cuales las personas postulen sean amigables, ¿cierto?, y seguir profundizando muchas iniciativas, entre ellas una de la cual nos sentimos muy orgullosos, que tiene que ver con la práctica inclusiva. Nosotros desde el año 2019, que estamos trabajando con la Universidad Andrés Bello, e incorporamos todos los años personas para práctica inclusiva. Y entre ellos está Daniel, que terminó hace un par de meses su práctica. Y me gustaría que veamos su testimonio, un video muy bonito, así que los dejo, por favor, si es que me lo permiten, con un pequeño video muy corto de Daniel. Él siempre está alegre. Él siempre está ahí para escucharte. Siempre atento, alerta para lo que necesitáramos. Daniel es un seco y fue un muy buen aporte. Hola, soy Daniel Gamero, tengo 24 años, he estado aquí en el Banco de Chile, he tenido una gran experiencia con mis jefes, con mis supervisores. He estado bien contento de estos 3 meses que he estado aquí, se los agradezco bastante. Muchísimas gracias. Daniel realizó el diploma de habilidades laborales de la Universidad Andrés Bello para personas con discapacidad y fue uno más de nuestros talentos del programa de prácticas inclusivas. Porque nuestro compromiso con Chile es siempre con la inclusión. ¿Te animas a contribuir y apoyar las prácticas inclusivas? Banco de Chile. Qué buena la historia de Daniel. Bueno, nos quedamos con ganas de saber más, ¿cierto? Sí. Pero cuéntanos un poco, o sea, cómo fue esta experiencia de Daniel. Me imagino que se fue muy contento. Y ahí te quería preguntar, Mauricio, ¿cómo recibe también el resto del equipo a las personas con discapacidad? Porque también ahí yo creo que hay que hacer trabajos a veces de capacitación. Hay personas que a veces no tienen la mente tan abierta. Yo creo que todo esto al final es un ejemplo de cómo tenemos que seguir creciendo en esta sociedad que avanza hacia la inclusión en todos los ámbitos, ¿no? Sin discriminación, sin prejuicios, con igualdad, ¿no? Esa es la idea. Sí. A ver, yo diría que se aborda desde 2 puntos de vista, por lo menos así nosotros decidimos hacerlo. Uno, abordar a la inclusión, la discapacidad, con un programa integral de apoyo a las personas que son discapacitadas. Y la verdad es que nos dio muy buenos resultados porque les permitió a aquellas personas que
tenían una discapacidad, reconocerla y también acreditarse. Y eso le permitió también obtener beneficios, beneficios estatales como también otros privados. Nosotros ahí generamos un programa integral que consistía en apoyo social, apoyo psicológico, exclusivo para ellos, orientación en temas de salud, permisos para que pudieran ocupar, ¿cierto?, el tiempo laboral, dentro del tiempo laboral, para hacer sus chequeos médicos, que obviamente tienen chequeos médicos mucho más frecuentes que una persona que no tenga discapacidad. Ayuda económica para que también las personas sintieran ese apoyo y pudieran financiar muchas veces medicamentos o terapias, algunas alternativas, ¿cierto? Y que no tienen cobertura con los sistemas de salud oficiales, ¿verdad? Ni tampoco con los seguros complementarios. Y por lo tanto también requirió un apoyo económico. Entonces, eso fue uno de los temas, yo creo que fue relevante, que tiene que ver con un programa de apoyo a las personas con discapacidad. Y eso la verdad es que nos ha resultado muy bien. Y lo segundo tiene que ver con cómo hacer que la cultura corporativa, las personas, los jefes, los equipos de trabajo, incorporen la inclusión como un tema relevante y que sea conocido por todos. Y ahí hemos hecho muchas cosas, entrenamiento a los jefes, por ejemplo, en los diferentes tipos de discapacidad, cómo tratar con una persona de discapacidad, el lenguaje de señas, en charlas para que ellos entiendan lo que es la discapacidad. Con los equipos también, nosotros hemos entrenado a todas las personas de nuestra compañía, del banco, en temas relacionados a diversidad, a inclusión, a discapacidad. Entonces hay que entregar herramientas para que eso sea posible. Eso es súper importante, porque claro, la idea es generar toda esta cultura y que la gente también se sienta como parte de esto que se está haciendo, que es una transformación laboral, ¿no? Y además orgullosa de trabajar en un lugar que abre también las puertas a estos nuevos desafíos y espacios. Y ahí también, para ir terminando, Mauricio, ¿cómo también las personas con discapacidad se van integrando en los distintos trabajos, ¿no? O sea, son trabajos que requieren los mismos esfuerzos que otros trabajos. ¿Cómo también ahí de alguna forma se hace la selección y los capacitan y los incluyen en distintas áreas? ¿Cómo es eso? Para también las personas que hoy día nos están viendo y que van a postular a estas 1.300 oportunidades a través de expoinclusión.cl, entender también qué tipo de trabajos son. Claro. A ver, nosotros abrimos, ¿cierto?, a través de nuestro sitio de empleo, que también aprovecho de invitarlos a postular a www.trabajanelchile.cl, y si conocen también personas que tengan discapacidades, hacer parte de las prácticas inclusivas. Pero nosotros lo que hacemos es que entrenamos a los jefes para que al momento de que le ofrezcamos candidatos, ellos tengan una apertura mayor al momento de seleccionar. Perfecto. Entonces, de esa forma, no se cierran a esa idea muchas veces preconcebida del estereotipo de candidato específico, ¿cierto?, que ellos estaban buscando. Entonces, le abrimos oportunidades, lo acompañamos en el proceso para que ellos tomen la mejor decisión y centren su decisión en las habilidades técnicas, funcionales, específicas, objetivas, ¿cierto?, y no con sesgos, digamos, discriminatorios de otro tipo, que pueden ser muchas veces Exacto, porque una persona que puede tener una discapacidad física no tiene una discapacidad cognitiva. Y ahí, ¿cómo también se adecua la infraestructura, ¿no?, para estos trabajos? Sí, bueno, es un tema sumamente relevante, porque la accesibilidad física, ¿cierto?, es muy relevante para los espacios de trabajo. La verdad es que nosotros ahí también nos hemos dispuesto de un plan bien ambicioso de poder resolver todos los temas de accesibilidad física. Tenemos un tremendo avance, nos faltan muchas cosas por hacer todavía, pero claramente es un tema importante que hay que resolver, digamos. De todas maneras, Mauricio, ya para terminar, ¿quieres dar con algunas palabras de cierre, alguna invitación, ¿no?, a todas las personas que hoy día nos están viendo, y sobre todo, como hemos estado hablando de lo que se viene en temas de inclusión en el futuro, en Banco de Chile, ¿no?, destacar algo? Sí,
nada, invitar a las otras compañías también, las otras organizaciones, ¿cierto?, a hacerse parte de esto. Creo que podemos hacer la diferencia. Cada uno de nosotros puede aportar, puede hacer la diferencia y por lo tanto los invito a seguir propiciando la inclusión, la diversidad, la discapacidad. Así que nada, dejarle esa invitación hecha y a quienes, ¿cierto?, quieran aprovechar estas oportunidades laborales, también atrévanse, postulen. Gracias, Mauricio González de Banco de Chile, ¿verdad? Pero todo un ejemplo de lo que están haciendo y como tú decías, las invitaciones para más empresas que quieran sumarse y que a lo mejor ustedes mismos lo puedan asesorar, quién sabe, ¿no? Siempre los buenos ejemplos se copian. Por supuesto que sí. Así que eso, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora quiero ir con nuestra siguiente invitada para seguir avanzando, ¿no?, en toda esta materia que además es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. Quiero invitar y presentar a Jimena Rivillo, secretaria ejecutiva de Chile Valora, que es la entidad certificadora que cada vez ha tomado un rol más importante, sobre todo ahora con esta próxima ley, ¿no?, en noviembre, que va a comenzar a regir, y hoy nos va a hablar sobre esto, entregarnos su mirada y por supuesto compartir sobre los avances e implementación de la ley 21.275, gestor de inclusión laboral. ¿Cómo está, Jimena? Muy bienvenida, gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias Andrea por esta invitación. La verdad que estamos muy contentos como Chile Valora de estar en esta tremenda exposición, esta colaboración público-privada para poder dar a conocer qué es este gestora de inclusión laboral en el marco de la certificación de competencia. Así que muy contenta de estar con ustedes y compartirles de verdad que Chile Valora, como ustedes saben, es un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En base al tripartismo y el diálogo social, ha levantado este perfil de gestor de inclusión laboral, lo cual nos permite poder avanzar en poder darle más dignidad a las personas en situación de discapacidad y poder entregar este bienestar social que les permite la inserción laboral. Así que les voy a contar, Andrea, cómo seguimos con esto. Bueno, mira, la ley 21.275 modifica el Código del Trabajo, como bien decía anteriormente nuestro subsecretario y también el director del Trabajo, exigiendo a las empresas poder tener nuevas medidas en materia de facilitar la inclusión laboral de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Por tanto, la ley exige que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe o trabajadora en funciones relacionadas con recursos humanos deberá contar con conocimiento de esto específico en materia que fomenten esta inclusión laboral de las personas con discapacidad, y se entenderá también que estas personas tienen que estar certificadas por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que se estableció en la ley 20.267. O sea, Chile Valora es quien certifica a aquellas personas, hombres y mujeres, que perteneciendo o no a una empresa, cumplen el rol de ser gestores de inclusión laboral. Esto es bien importante porque hoy día estamos avanzando mucho en materia de que hayan algunas capacitaciones, hay personas que tienen la experiencia en materia de haber trabajado en temáticas, en programas, en distintas entidades públicas y privadas, y que hoy día tienen las competencias para poder certificar esto. También aquellas que están recién haciendo algún curso, nosotros no hacemos los cursos, pero sí certificamos, esa es nuestra tarea. Por otra parte, las empresas están obligadas por normativa a promover en su interior estas políticas en materia de inclusión. Ya estas deberán ser informadas a la Dirección del Trabajo, ya deberán elaborar y ejecutar anualmente un programa de capacitación a todo su personal. Ya, por lo tanto, porque las personas, hombres y mujeres que trabajan en la empresa, deben tener herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. Ya, eso también es un mandato que nos entrega la ley. Y lo otro también que es importante, que las actividades realizadas durante la jornada de trabajo deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, a que se refiere la ley número 20.422. Ya, y también todos los contenidos que incorpora la normativa vigente en esta materia. Ya, ¿por qué es importante poder señalar este tema? Porque en el fondo las empresas, como bien decía, están obligadas normativamente a poder tener este perfil dentro de su organización. Aquellas empresas, insisto, con más de 100 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, es muy importante que hoy día las empresas tomen conocimiento de esto, puedan visitar nuestra página www.chilevalora.cl, conocer, ya les voy a mostrar cuáles son aquellos centros de certificación de competencia y poder cumplir con esta normativa que parte el 1 de noviembre.
Bueno, contarles que Chile Valora, ¿cómo levanta este perfil? ¿Qué dice la normativa en relación a quiénes son y qué tienen que hacer aquellas personas que ocupan el perfil de gestor de inclusión laboral o gestora? Bueno, nosotros trabajamos con organismos sectoriales, como somos un organismo cuya base está en el tripartismo y el diálogo social. Nosotros invitamos a ser parte de este organismo sectorial, como se denomina, a CENADI, a empresas que han trabajado en materia de discapacidad, a asociaciones de personas en situación de discapacidad, diferentes tipos de discapacidades, logramos juntar a más de 80 organizaciones, más de 106 expertos. Entre las organizaciones que están, hay fundaciones, hay asociaciones gremiales, universidades, empresas, organismos públicos, un centro de formación técnica y 6 municipalidades. Porque como todos sabemos, la mayoría de los municipios cuentan con una oficina que trabaja los temas de discapacidad. Ese organismo sectorial levantó este perfil de inclusión laboral, ¿ya? Y la idea es coordinar en este sentido diagnóstico de inclusión laboral en la organización según el enfoque de derecho y normativa vigente. También la tarea es poder gestionar la implementación de este plan que se ha levantado en materia de inclusión laboral con enfoque de derecho y, como decía anteriormente, en base a la normativa vigente que otorga más posibilidades hoy día a las personas en situación de discapacidad. Coordinar también acciones de capacitación sobre inclusión laboral y monitorear sus resultados. La labor del gestor claramente es facilitar la vida laboral de las personas con discapacidad y también trabajar lo que nosotros llamamos la cultura y la inclusión. Hoy día es muy importante, por lo tanto, que aquellos que se están certificando conozcan y tengan todos los conocimientos necesarios para de verdad generar los cambios sociales y los cambios culturales que necesitamos en nuestras empresas y en la sociedad. Por eso, el gestor de inclusión laboral tiene cierta... ¿qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que indagar los antecedentes que están vinculados a la empresa, sistematizar esta información ya en materia de inclusión laboral, realizar sistematización de los procesos de gestión en la organización, construir informes diagnósticos que nos permitan mirar cuál es el estado de la organización en materia de inclusión. Por otro lado, también tiene que coordinar el diseño del plan de inclusión laboral, la implementación y la ejecución de este plan dentro de la empresa, ¿ya? Es decir, cómo se va esto, cómo se van formando, cómo se van capacitando otras personas, cómo de verdad se van incluyendo otras personas en situación de discapacidad en las diferentes tareas. Y, por supuesto, también hay que organizar el diseño de la propuesta de capacitación, como bien decía, ¿ya? Porque la tarea que hoy día tenemos en las empresas, las tareas que hoy día tenemos en la sociedad es que exista de verdad más inclusión, haya más tolerancia, podamos prepararnos también para que hoy día cada vez más se puedan generar condiciones, porque muchas veces nosotros hemos visto que efectivamente hay voluntad, pero no hay condiciones, o hay necesidad, pero no hay formación. Entonces lo que nosotros hoy día queremos con este perfil es que efectivamente existan más personas formadas y que estén certificadas en sus conocimientos. ¿Ya? Bueno, como bien decía, esta propuesta, ellos tienen que organizar el diseño de la propuesta de capacitación, articular la implementación y monitorear los resultados dentro de la misma empresa. Todo esto requerimientos de conocimiento, de habilidades, es lo que hoy día nosotros evaluamos y certificamos a partir de este levantamiento de perfil de gestora de inclusión laboral. Y estos son los conocimientos especiales, generales y específicos del perfil. ¿Ya? ¿Cuáles son los conceptos de accesibilidad y diseño universal? Que muchos de los que trabajan en la materia los conocen. Programas de intermediación laboral del CENADIS, ¿ya? La recolección y sistematización y análisis de la información en materia de inclusión laboral, procesos de gestión de personas, modelo social de derecho de la discapacidad, orígenes y niveles de apoyo para personas con discapacidad, el lenguaje inclusivo, que eso también es un tema muy relevante para de verdad generar comunicación, en las redes de organizaciones que conforman los sistemas de apoyo nacional a la discapacidad, informes, diagnósticos, pautas e instrumentos para poder generar procesos de reclutamiento y selección, como decía quien anteriormente estuvo acá en esta actividad, que es muy importante que las empresas puedan tener procesos de reclutamiento y selección acorde a las necesidades que tiene la empresa y también acorde a la situación de discapacidad que hoy día podemos diagnosticar. ¿Ya? Las plataformas de empleo inclusivo, esto es muy relevante. Hay muchas plataformas hoy día en el Estado, pero no todas son inclusivas, no todas consideran antecedentes para poder hacer un buen diagnóstico y también una buena descripción de los empleos en esta materia.
usar la Bolsa Nacional de Empleo, que son una plataforma que está al servicio hoy día de los ciudadanos y ciudadanas también. Bueno, operacionalizar variables, procedimiento de contratación, etcétera, el uso de la plataforma de la Dirección del Trabajo, que es muy importante para poder informar cuáles son los planes en materia de discapacidad en las empresas, ya, y técnicas de comunicación efectiva. Estos son parte de los conocimientos generales y específicos que cuenta hoy día el perfil de inclusión laboral. ¿Por qué esto se diagnostica, como decía anteriormente, de manera tripartita? Todas estas instituciones, organizaciones, empresas, municipalidades que trabajaron en levantar este perfil consideraron que estos eran los conocimientos, tanto generales como específicos, que tenían que tener las personas que hoy día deben incorporarse en las empresas que tienen que cumplir la normativa de incorporar este gestor de inclusión laboral. Ya, como bien señalaba el director del trabajo, este perfil no es un cargo más, sino que alguien de la misma empresa podría ser certificado en esta materia o podría incorporarse, si así fuera necesario, una persona externa que tuviese este perfil. Pero debe ser certificado por nuestra institución, Chile Valora. Bueno, hoy día está disponible este perfil, describe las competencias, como bien les señalaba anteriormente, y estas competencias pueden ser desarrolladas tanto ya porque han tenido experiencia en esta materia, a través de educación formal, alguna capacitación, pero como les explicaba, Chile Valora va a certificar que las personas que concurran a este proceso cumplan con estas competencias y estas habilidades que se requieren. Actualmente contamos con 7 centros acreditados. Estos centros son acreditados por Chile Valora, acá ustedes los tienen a la vista, y estos centros se pueden encontrar sus direcciones, sus teléfonos, sus contactos en nuestra página web www.chilevalora.cl, y ustedes pueden ver con quién ustedes decidan certificar a las personas que están trabajando o alguien que ustedes quieran certificar dentro de su ámbito laboral. Pueden concurrir y contactar a alguno de estos centros para poder realizar. Estos centros, si bien pueden estar alojados en Santiago o alguna región, tienen alcance nacional, por lo tanto pueden concurrir a cualquiera de las regiones a certificar. Ahora, lo relevante de esto es bien importante. Los centros se movilizan a sus evaluadores que también están certificados por Chile Valora y están acreditados en nuestro registro para poder concurrir a cualquier región, y la idea es, por ejemplo, en algunas provincias o regiones, nosotros lo hemos planteado así, a través de los municipios a través de las OMI, las oficinas de intermediación laboral, o las asociaciones de empresas o asociaciones de municipalidades, han juntado a las empresas, han armado algunas actividades de difusión y han levantado también nóminas de personas que quieran ser certificadas, y concurren los centros a certificar a varias personas, porque esto realmente se hace, nosotros certificamos a través de la observación de las acciones y a través de entrevistas. Bueno, a la fecha hay 332 personas certificadas y 895 en proceso de certificación. Nosotros esperamos que acá a mediados de mes estas personas ya están, ahí tendríamos alrededor de 1.200 personas, casi 1.300, lo cual es bastante bajo en materia del número de empresas que hoy día tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ahí hay un llamado importante a que las empresas tomen esto en conocimiento de este proceso. La información está tanto en la Dirección del Trabajo como en la página web de Chile Valora, chilevalora.cl, y de manera que puedan, nuestra página web está disponible, nuestras redes sociales también para consultar. Hay un call center también que está disponible, de manera que puedan hacer las consultas pertinentes para cómo hacer este proceso, los valores y los centros, como ustedes ya saben, ya se los señalé, está también en nuestra página web. Bueno, hasta la fecha, mayoritariamente son mujeres las que han estado certificadas, el 81%, lo que es muy relevante, y claramente ahí también el nivel de las personas, acá también hay un reflejo de que principalmente son personas con formación universitaria, técnicos de nivel superior, enseñanza media, porque son hemos levantado este dato que tiene que ver con también el interés y el perfil que le están dando las empresas a las personas que quieren certificar, que están dentro de su plan o su contingente de personas que son
trabajadores y trabajadoras. Ya ellos han definido que algunos de ellos concurran a esta certificación. También hemos visto que algunos de estos profesionales son personas que a título personal han optado por pagar esta certificación como una forma también de poder incrementar sus opciones laborales. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, acá también hay un cuadro en relación a que las principales personas certificadas son de la región metropolitana, Valparaíso, Araucanía y Los Lagos. El pago de esta certificación o el financiamiento se ha producido principalmente con recursos de las empresas, un 73%, un 11% ha usado franquicia tributaria y un 16% ha sido por financiamiento del mismo trabajador o trabajadora o profesional que ha querido certificarse en esta materia. Bueno, quisiera finalmente hacer un llamado, insistir en esto que es muy relevante. La sociedad chilena está cambiando, necesitamos avanzar en materia de inclusión, necesitamos avanzar en materia del respeto, de la valoración, de poder considerar lo relevante que es incorporar a personas en situación de discapacidad a los diferentes espacios de la vida social, política, económica del país, y por lo tanto hoy día el haber levantado este perfil, el poder tener disponibilidad esta herramienta para poder valorizar lo que la gente ya sabe hacer, trabajadores y trabajadoras en materia de inclusión, o aquellos que se están formando para poder generar una sociedad más inclusiva. Nosotros como Chile Valora estamos disponibles a acompañar ese proceso, a certificar en tiempo y forma. El estándar de certificación de Chile Valora es muy reconocido por las empresas, por lo tanto estamos asegurando que esta certificación de verdad va a tener un valor dentro de la empresa y van a poder contar con personas que efectivamente pueden desarrollar estos planes, levantar diagnósticos y hacer un trabajo de integración y también de inclusión y también del cambio de una cultural que se necesita en las empresas y en la sociedad. Así que solo finalizo haciendo un llamado a todas las empresas que teniendo más de 100 trabajadores y trabajadoras deben cumplir esta normativa a contar del 1 de noviembre, a visitar nuestra página, a vincularse con los centros, a poder conocer el perfil, está en nuestra página también, y cualquier duda pueden contactarse a través del call center, de nuestras redes sociales, y muy disponibles a poder acompañar esto que sin lugar a duda va a provocar un cambio muy importante en materia laboral, de inclusión, de cultura, de inclusión, de derechos a las personas con situación de discapacidad, y por supuesto nos va a hacer sin duda mejor sociedad. Así que muchas gracias por la invitación, Andrea. Gracias, Jimena. De verdad, a toda esta red que se ha materializado en esta Expo Inclusión, y muy feliz de haber sido participar en esta actividad. Muchas gracias. Gracias a ti por toda la información que hoy día nos has entregado y por supuesto, bueno, desde noviembre ya sabemos lo que va a pasar, así que toda la colaboración desde lo que dijo Jimena está disponible para quienes tienen dudas, ¿no? Quienes no saben cómo empezar a esta senda, bueno, ya lo saben. Y para eso está también Expo Inclusión, y vamos a estar hoy, mañana y por supuesto hasta este día viernes con mentorías, con charlas, con experiencias, ¿no? Desde el mundo público, privado, fundaciones, la ciudadanía, etcétera. Quiero ahora presentar a nuestra siguiente invitada, que además es muy importante en el ámbito. Ella es la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Discapacidad, el Senadis, Eva Veloso. ¿Cómo está, Eva? Muy bienvenida. Hola, Andrea, muchas gracias, muy bien. Bueno, estamos muy felices de que esté acá y por supuesto ahora queremos darle la palabra para que también nos cuente, ¿no?, sobre este Plan Nacional de Accesibilidad Universal, una política pública para avanzar en la inclusión. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Voy a contarles una buena noticia. Estamos trabajando en el Plan Nacional de Accesibilidad Universal desde Senadis como parte del cumplimiento de lo que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas nos recomendó en el año 2016 y en el marco de la Ley 20.422 de accesibilidad, que es uno de nuestros principios orientadores. Ustedes lo saben, en la cuenta pública del 1 de junio, nuestro presidente Gabriel Boric hace un reconocimiento de la deuda histórica que tenemos como Estado con las personas con discapacidad y anuncia el inicio del Plan de Accesibilidad Universal. Este Plan de Accesibilidad Universal está orientado para dar cuenta de la accesibilidad como un derecho humano y tratarlo desde las personas con discapacidad como el derecho de las personas con discapacidad a tener accesibilidad a todos los espacios públicos y privados de nuestro territorio.
los beneficiarios directos de este plan serían alrededor de 3 millones de personas, pero indirectamente, además, los beneficios que tiene un Plan Nacional de Accesibilidad Universal darían cuenta de más de 2/3 de la población de nuestro país. En eso incorporamos a las personas adultas mayores de 60 años, a niñas y niños entre 0 y 5 años y a las personas embarazadas. El Consejo de Accesibilidad Universal se conformó el año 2021 por el decreto de ley número 37, que creó una comisión asesora ministerial denominada el Consejo de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad. Este consejo está conformado por 15 personas con y sin discapacidad, con amplia experiencia en temáticas de accesibilidad universal y discapacidad, y es presidida por Jaime Turul. Ellos fueron un consejo consultivo con el cual se construyó una serie de actividades y metodologías, entre las cuales se cuentan diálogos participativos, con los que tuvimos en macrozonas, con 60 organizaciones, una línea de base del estado del arte de la discapacidad y la accesibilidad universal en el espacio público y privado, y luego de esto se generó un documento orientador que es el Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Este plan contempla 120 medidas, intervienen en estas medidas 16 territorios y ministerios, contempla un modelo de gobernanza y un modelo de seguimiento y evaluación de los resultados del mismo para poder ir ajustando en la medida que sea necesario este plan para dar cuenta de la implementación que está parcelada en 3, 5 y 10 años para las distintas actividades comprometidas. Este Plan Nacional de Accesibilidad Universal tiene 6 tipos de medidas que son relevantes, que tienen que ver primero con la accesibilidad al medio físico y social, que está orientado y está conformado desde una perspectiva de derecho del acceso, la información, comunicación y comprensión, que está orientada más que nada a garantizar la comprensión de la expresión y acceso de todas las personas a la información relevante para la vida cotidiana, conciencia y formación en inclusión, y ahí me sumo a lo que decía la presentadora anterior, que tiene que ver con cómo fortalecemos las competencias de los servidores públicos a la hora del trato con las personas con discapacidad y también sobre accesibilidad universal. Tiene unas medidas normativas que dan cuenta de los espacios legislativos que no están normados respecto a accesibilidad, una medida de participación donde convocaremos a amplias organizaciones de la sociedad civil para poder dar cuenta de generación de normas de accesibilidad universal y también con la aplicación de distintos entornos de evaluación de los entornos y bienes y servicios que están contempladas en estas medidas. Y por último, una línea de investigación, porque también queremos dar un impulso a lo que es la generación del conocimiento e innovación en materias de discapacidad. No solo en términos de lo que tiene que ver con accesibilidad en términos físicos, sino que también cómo podemos aportar desde el Estado a la investigación de nuevas metodologías y nuevas ayudas técnicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los 12 ámbitos prioritarios de estas 120 medidas, como les comenté anteriormente, no están orientadas solo y exclusivamente a la accesibilidad física de los edificios o de los lugares de accesibilidad pública, sino que también tiene un foco en información y comunicación, en trabajo, en deporte, en turismo, en prevención y de respuesta ante emergencia, que es algo súper importante en un país como el nuestro. ¿Cuáles son los ministerios y los servicios comprometidos en este Plan Nacional de Accesibilidad Universal? Son estos 16 ministerios que ustedes ven en la presentación, y además lo que nos parece súper relevante es el componente municipal, la organización de municipalidades y el CRUCH, porque todo esto tiene que ser implementado en los territorios, por una parte, y toda la línea de innovación tiene que ser solventada por las universidades del Estado. Para finalizar, quiero compartir esta fotografía que tiene que ver con el acceso que pudimos darle a las personas con discapacidad visual en el planetario de la USACH,
con este dispositivo que voy a buscar el nombre, que lo tengo acá, que es un Light Sound, que es un dispositivo que capta toda la luz que está en el ambiente y la transforma en a través de un circuito de sonido en distintos tonos que permiten que las personas con discapacidad visual puedan sentir en distintos tonos y vibraciones un eclipse solar. Esto fue en la USACH, en la fiesta del eclipse, y estamos muy contentos de haber participado. Les agradezco la atención y esperamos dentro del próximo mes poder dar a conocer cuáles son todas las medidas de este Plan Nacional de Accesibilidad Universal y así seguir avanzando en una sociedad más inclusiva para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Eva, por lo que nos presentaste. Además, maravilloso cómo la tecnología, ¿no?, está al servicio de la discapacidad, de la inclusión, así que nos encanta ver este tipo de ejemplos y más que maravilloso lo que se pudo evidenciar con el eclipse total de sol, que además en Chile tuvimos la oportunidad de tener 3 años consecutivos en el norte, en el sur y en la Antártica. Bueno, quiero ahora invitar a nuestro siguiente expositor, Rodrigo Valdivia. Estamos hablando de quién es el director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, que además estuvimos hace poquito compartiendo juntos en Valparaíso, ¿no?, en la Expo y Congreso del CENSE, con todos estos que también se estuvieron abordando, ¿no?, desde la inclusión, desde la perspectiva de género, desde el ámbito migratorio, etcétera. Así que, ¿cómo estás, Rodrigo? Un gusto tenerte y verte nuevamente. Así que la idea es que hoy día nos puedas contar sobre las herramientas y capacitaciones para un trabajo inclusivo. Te doy la bienvenida. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación también. Estamos muy contentos de estar acá en la promoción de estas importantes políticas públicas, que efectivamente lo que hacen es tener un mejor ambiente laboral, un mercado de trabajo mucho más inclusivo. Bien, bueno, lo primero es comentar que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, así como todo el Ministerio del Trabajo, tiene un compromiso bien contundente y bastante robusto con el concepto general de inclusión laboral. Esto ocurre en un contexto en el cual tenemos, primero, un proceso legislativo que hoy día tiene ya en funcionamiento y otra por entrar en funcionamiento, 2 leyes que han dado un marco completamente distinto a la gestión de la inclusión en nuestro mercado laboral, y con esto me refiero a la Ley de Inclusión Laboral, la 21.015, que fija un marco bastante comprometido con la inclusión laboral, estableciendo normas para que las empresas cumplan, en particular las empresas con más de 100 trabajadores, cumplen con la incorporación del 1% de trabajadores en situación de discapacidad. Eso ya genera un marco distinto y eso ya genera un desafío importante para nosotros. Posteriormente, tenemos la ley del gestor de inclusión, que lo que hace es fortalecer ahora desde las áreas de personas una inclusión efectiva, instalando capacidades dentro de la empresa para que efectivamente esta gestión ocurra. Y ahí tenemos una relación bien importante con lo que dice relación con CENSE, que lo vamos a comentar ya un poquito más en profundidad. Esto es el contexto normativo general. Adicionalmente, tenemos un programa de gobierno que como todos sabemos, tiene un compromiso importante, manifiesto con la inclusión en sus distintas variantes. En particular, sabemos que este compromiso en el programa de gobierno dice relación, yo diría, con 3 grandes ámbitos. Lo primero es fomentar el cumplimiento de la ley de la inclusión. Y para eso entonces facilita, además del proceso normativo propiamente tal, facilita que todos los servicios que están involucrados o que tienen alguna relación con el fortalecimiento de este cumplimiento legal, estén justamente en esa sintonía. Antes ya vimos Chile Valora con la certificación del gestor de inclusión, ahora vamos a conversar un poco más de CENSE en esa lógica. Perdón. Lo segundo es la transversalización del enfoque de género en particular, que es otra materia de inclusión que es muy importante dentro del programa de gobierno y que lo que busca fundamentalmente, además de generar incremento en la participación laboral de las mujeres, es poder establecer una política de cuidado y que también se relaciona con la inclusión de las mujeres y en particular también con la variante de la discapacidad dentro del segmento de mujeres, que como todos sabemos
tiende a ser una situación mucho más compleja desde la lógica de la participación laboral. Y por lo tanto, entonces hay ahí un foco puesto en todas las áreas transversales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que todos los servicios efectivamente tengan líneas programáticas desde esa lógica. Y lo tercero, que es algo que hemos venido también desarrollando con bastante fuerza, es incentivar el trabajo decente. Todas estas modificaciones normativas, todas estas regulaciones y todos los desafíos que se están generando a nivel de sector privado, alrededor del Código del Trabajo, siempre van ligadas desde nuestra perspectiva con la promoción de un ambiente laboral que potencie las habilidades de las personas y que establezca condiciones de trabajo que sean dignas y por lo tanto que cumplan con la prerrogativa del trabajo decente. Entonces, en general, estamos hablando de dos contextos, uno normativo legal y otro con el programa de gobierno, que se conjugan para que desde el punto de vista de CENSE ahora en particular tengamos hoy día bajo implementación distintas áreas de interacción para que finalmente la inclusión sea un hecho cierto, para que podamos ir creciendo en materia de inclusión. Desafío que para nosotros como promotores del empleo y la empleabilidad en Chile es bastante importante porque sabemos que la tasa de participación laboral, si bien hoy día estamos llegando alrededor de 55.000 personas en situación de discapacidad que están incorporadas al mundo del trabajo, todavía tenemos desafíos de participación que son bastante importantes. Sin ir más lejos, sabemos que un poco más del 50% de las personas que tienen una discapacidad en grado moderado están incorporadas hoy día al mundo del trabajo y en el caso de la discapacidad más severa se supera solo en un porcentaje menor el 20%. Es decir, tenemos todavía un desafío de participación laboral en las personas con discapacidad que es bastante importante y por eso que tenemos que adaptar nuestra forma de atender a la población, no solamente con lógica de empleo y empleabilidad tradicionales, sino que también fomentar la participación y la inclusión, modificando nuestros propios servicios. Y con esto ya entro yo diría, en 4 grandes ámbitos. Eso es súper importante. CENSE opera en 3 grandes áreas de servicio. Lo que es más conocido es la capacitación, después opera en el mundo de los subsidios, donde también hemos tenido un protagonismo muy importante, sobre todo en los últimos años, y en intermediación laboral, donde básicamente estamos ofreciendo servicios de orientación y apresto laboral y vinculación laboral a la ciudadanía a través de la red de OMIL y a través de nuestras propias plataformas de intermediación laboral. ¿Qué hemos hecho en materia de inclusión? Bueno, hemos establecido modificaciones importantes en todas estas áreas de servicio. Y que son, en particular, importantes también para las empresas, sobre todo en lo que dice relación con capacitación. En el mundo de la capacitación, para que vayamos por cada área de servicio, tenemos programas que hoy día están con un foco muy fuerte puesto en la inclusión en general y en particular respecto de lo que estamos hablando en la inclusión de las personas con discapacidad. Por un lado tenemos los programas sociales de capacitación, que lo que buscan es ofrecer un programa de oficios de capacitación gratuitos para la ciudadanía, de forma tal que después se puedan insertar laboralmente. Este es un programa que es bastante tradicional en CENSE, pero que en los últimos años ha visto un incremento importante en materia de inclusión de la discapacidad. Tanto es así que hoy día contamos con una línea particular de oficios, en la línea Fórmate para el Trabajo se denomina, que son oficios, cursos gratuitos, para personas en situación de discapacidad y cuyo formato de curso se ha ido adaptando a las distintas situaciones de discapacidad que hoy día están presentes en nuestro mercado laboral. Y con esto me refiero a la discapacidad en movilidad, discapacidad visual, auditiva, cognitiva. Es decir, hoy día tenemos prácticamente cubierta todos los rangos de discapacidad, de forma tal entonces que podamos ofrecer una capacitación habilitante laboralmente. Estos son los mismos cursos de oficio que están planteados para todos los segmentos de la población, pero que en el caso particular de las personas con discapacidad, el formato, tanto lectivo como de práctica, está adaptado a las necesidades de las distintas discapacidades.
Y esta es una línea que ha ido creciendo en el tiempo. Solo en el último año ya hemos formado a más de 2.000 personas, lo que si uno lo plantea en términos de que hoy día tenemos 53.000 personas incorporadas al mundo del trabajo, es una tasa que responde bastante crecientemente a lo que está demandando hoy día el mercado del trabajo. Por lo tanto, esa es una línea cuya única condición, además de las generales de los programas sociales de CENSE, es que la situación de discapacidad esté acreditada. Y esto, como todos sabemos, se puede acreditar ya sea por el Registro Nacional de Discapacidad, el Registro Civil, o bien por el pago de una pensión de invalidez, o bien por una certificación médica que establezca la situación de discapacidad para que finalmente estos cursos se puedan realizar. Y eso en la línea de capacitación social. Ahora vamos al mundo de las empresas. En el caso de las empresas, donde todos sabemos que la principal vía de capacitación es la franquicia tributaria, también hemos ido incorporando a nivel de contenidos y a nivel de normativa facilidades para que se pueda producir la capacitación y también la certificación en competencias laborales que antes ya comentó Chilo Valora, utilizando la franquicia tributaria del CENSE. La franquicia tributaria, y con esto hago solamente una pequeña recuerdo, es la posibilidad que tienen las empresas de poder capacitar o certificar a su propio personal con cargo a la franquicia, con cargo al pago de impuestos que tiene que hacerse al año siguiente de ejecutada la capacitación o la certificación. Por lo tanto, se genera un beneficio tributario. Se descuenta de impuestos el gasto que se realiza en capacitación o en certificación de competencias laborales. Eso es el marco general de lo que es franquicia. Ahora, ¿qué significa en la práctica tener un foco en la inclusión de la discapacidad a través de franquicia tributaria? Son básicamente dos cosas. Lo primero es que, así como se puede hacer franquicia tributaria con la capacitación, la certificación de competencias laborales hoy día cuenta con una cobertura para que finalmente esto pueda generar un beneficio tributario por las personas que en su propia empresa están siendo certificadas. Entonces, eso ya es una primera beneficio que facilita que tanto las personas que se están certificando como gestores de inclusión puedan certificarse a través de esta franquicia tributaria. Y como ya es ley lo del gestor de inclusión, estamos viendo entonces que cada vez necesitamos más franquicia tributaria incorporada a la certificación de estos gestores de inclusión y por lo tanto estamos viendo entonces un desarrollo de esta línea programática que es cada vez más creciente. Tienen que crecer los centros certificadores, tiene que crecer la cantidad de personas que están certificadas como gestores de inclusión hoy, y esto también nos impone un desafío a nosotros porque tenemos que administrar esa franquicia tributaria. Eso en el mundo de la certificación. En el mundo de la capacitación tenemos, yo diría, un doble beneficio en materia de franquicia tributaria. Por un lado, el mismo proceso formativo del gestor de inclusión se puede hacer con cargo a la franquicia tributaria y eso siguiendo el mecanismo formal de franquicia tributaria que establece ciertos tramos dependiendo de la renta y dependiendo obviamente del porcentaje de remuneraciones que la empresa aporta. Todo eso lo pueden consultar bastante fácilmente en la página web del CENSE. Pero acá lo fundamental es lo conceptual. Nuestros gestores de inclusión se pueden formar, incluso antes de certificarse, utilizando la franquicia tributaria. Y lo segundo, que también tiene relación con la ley del gestor de inclusión laboral, es que es parte de la ley, forma parte de la ley que los gestores tienen que presentar un programa de capacitación con foco en la empresa en su conjunto. El gran desafío, y esto lo sabemos todos los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, es que las empresas generen una cultura de inclusión. Bueno, esa cultura de inclusión se ve facilitada cuando hay un proceso formativo pensado, estructurado, con objetivos claros, para que esa cultura se genere. Ese proceso formativo, que forma parte de lo que tiene que presentar el gestor de inclusión laboral, también puede ser con cargo a la franquicia tributaria. Es decir, toda la empresa podría verse eventualmente beneficiada con la capacitación, con cargo a la franquicia tributaria de la misma empresa. Y adicionalmente, y aquí viene también un tips especial, donde yo le pido a los representantes de los trabajadores en particular que pongan un foco en eso, también tenemos el comité bipartito de capacitación.
Y todos sabemos que cuando el programa de capacitación de una empresa se hace en el contexto de un comité bipartito, los beneficios tributarios son 20% más de lo que serían si es que no ocurren en el contexto de un comité bipartito, que básicamente hubo un acuerdo entre los trabajadores a través de su sindicato y la empresa para llevar adelante un programa de capacitación. Si nosotros logramos que los comités bipartitos se comprometan en la formación de la empresa para generar una cultura de inclusión, no solamente vamos a tener los beneficios tributarios normales, que ya son bastante contundentes en materia de formación para la inclusión, sino que además vamos a generar un incremento en el beneficio tributario de un 20% si es que este programa formativo está dentro del programa de formación del Comité Bipartito de Capacitación. Entonces, con esto ya tenemos una mirada respecto de lo que es capacitación, tanto en el ámbito social como en el ámbito de las empresas a través de franquicia tributaria. Pero yo hablé de otros dos grandes áreas de servicio en Sense. La segunda es subsidios. Y todos sabemos que el compromiso del gobierno con mantener durante el 2023 los subsidios IFE Laboral apoya y Protege apoya, van en la línea, además de mantener el fomento a la contratación y la participación laboral durante el año 2023, que es un compromiso del programa de gobierno, además busca mantener lo que son los beneficios especiales en materia de inclusión. El IFE Laboral apoya, por ejemplo, que se va a mantener durante el 2023, tiene para las personas en situación de discapacidad una bonificación que es sustancialmente mayor que las personas que no están en situación de discapacidad o que, por ejemplo, son hombres y constituyen un grupo etario entre los 25 y los 54 años. Como otros segmentos que hoy día cuentan con menos participación laboral, y digo con estos jóvenes, mujeres, personas mayores de 55 años, las personas en situación de discapacidad también generan una bonificación que es bastante mayor que las personas que no están en esta situación y que tienen mayor participación laboral. Una persona en situación de discapacidad puede llegar a recibir una bonificación de hasta 300.000 pesos en el IFE laboral, en comparación a un hombre entre 25 y 45 años que no está en una situación de discapacidad, que puede llegar a recibir un tercio de eso. O sea, hay un incentivo importante a la contratación de personas en situación de discapacidad. Y lo propio ocurre en el Protege Apoya. Como todos sabemos, el Protege Apoya hoy día le da cobertura a los hijos de entre 0 y 5 años. El tramo de 2 a 5 años fue particularmente incorporado por este gobierno y que también entonces va en la lógica de fomentar la inclusión, porque permite, a través de dar una solución a los cuidados de los niños, poder integrarse al mercado del trabajo. Por lo tanto, ahí también entonces a nivel de subsidio tenemos un fuerte pilar de inclusión que está reconocido tanto en la normativa como en las bonificaciones que se entregan a la ciudadanía. Y la tercera área de trabajo importante para Sense es la intermediación laboral, que es probablemente donde hasta hace poco tiempo estábamos bastante más atrás en materia de inclusión, y que en los últimos meses, en el último año, hemos avanzado contundentemente en esta materia. La red de intermediación laboral de Sense hoy día está compuesta por alrededor de 300 o 1000, que son las oficinas municipales de información laboral. De estas, en un esfuerzo presupuestario muy importante y en un esfuerzo de gestión también altamente desafiante, hemos incorporado más de 90 gestores de inclusión que hoy día están en las municipalidades atendiendo las necesidades de incorporación laboral de los chilenos y las chilenas que se acercan a las oficinas municipales, sobre todo cuando estas personas son personas en situación de discapacidad, migrantes, jóvenes, que son los segmentos que tienen hoy día un foco especial con este gestor de inclusión laboral. Gestor que hasta hace un año no existía y que hemos incorporado durante el 2021 y que está hoy día en casi un tercio de la red de OMIL, apalancando precisamente lo que es un foco especial en la inclusión laboral de la discapacidad, ahora desde la lógica de la intermediación. ¿Cómo opera esto? Orientando laboralmente a las personas que se acercan a las OMIL y al mismo tiempo dando a través de los ejecutivos de empresa más información respecto del cumplimiento de estas dos leyes que antes ya hacía mención. Y finalmente, el compromiso de Sense en todas estas líneas programáticas
tiene también a nivel estructural y de acercamiento con la ciudadanía una diferencia fundamental respecto de lo que venía haciendo antes. Y es que en nuestras propias plataformas de atención ciudadana hemos incorporado también la gestión de la inclusión para atender a las personas que se acercan a nuestras oficinas regionales. En la oficina regional metropolitana ya tenemos gestores de inclusión de atención ciudadana que ya tienen incorporado la lengua de señas para atender a las personas, al mismo tiempo que otros idiomas que hoy día son particularmente importantes entre la población migrante, como el creol. Eso que hoy día está en la oficina regional metropolitana, que atiende personas y además tiene la oficina de intervención laboral, también está presente en Biobío y esperamos que durante el 2023 esté presente en toda la red de oficinas regionales de Sense, con lengua de señas y con creol en particular, además de tener la adaptación de nuestras oficinas físicas para que las personas en situación de movilidad puedan acercarse a Sense. Entonces, la verdad es que tenemos una línea programática que está muy comprometida con la inclusión, y tenemos una forma de acercamiento a la ciudadanía a través de nuestras oficinas de atención ciudadana, que hoy día ya tiene bastante incorporada todo lo que es la inclusión laboral. Con esto yo creo que hemos dado un resumen de cómo Sense hoy día hace carne, convierte en un hecho cierto la preocupación y el fomento de la inclusión laboral. Muchas gracias, Rodrigo, por todo lo que también nos señalaste. De verdad, ha sido muy interesante todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no?, con todos nuestros expositores y obviamente Sense con todas las capacitaciones que brinda. Y por supuesto es parte de lo que están haciendo en la inclusión. Así que gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Gracias a ti, que estamos disponibles para lo que necesiten, ¿eh? Así será y así vamos a tomarlo en cuenta para quienes quieren también saber cómo funciona Sense para todo esto que hoy día estamos conversando, ¿no?, que son las ofertas laborales, las capacitaciones en inclusión. Y ahora queremos invitar a nuestra siguiente expositora, que además es enviada especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas. Ella es Soledad Cisternas, quien hoy día nos quiere dejar un mensaje sobre los derechos de las personas con discapacidad desde las Naciones Unidas. Así que, Soledad, bienvenida. Por favor, te damos la palabra. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Secretario General de Naciones Unidas y en el mío propio como su enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad, agradezco la invitación para participar en esta cuarta Expo Inclusión 2022. En primer lugar, señalar que el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad que todos y todas conocemos, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas, nos señala entonces que frente a una persona que presenta una deficiencia en diversos planos, se produce una interacción con distintas barreras. Y esta interacción con barreras produce un impacto jurídico que son las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, el rol del Estado es precisamente la eliminación de las barreras y crear condiciones para la igualación de oportunidades de las personas con discapacidad. Y en relación al derecho al trabajo, es la misma Convención de Naciones Unidas quienes nos señalan y nos prescriben que las personas con discapacidad tienen el derecho a tener un trabajo libremente elegido en un entorno en mercados laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para ganarse una justa retribución. Y se señalan las distintas condiciones de este trabajo, sin discriminación, para un trabajo saludable, capacitación, etc. Ahora, ¿qué pasos se han ido dando en Chile? Tenemos la ley de inclusión laboral, ya sabemos el 1% en aquellas empresas sobre 100 trabajadores, y la ley del gestor para la inclusión laboral. Sin duda, estos son enormes avances, no solo en materia de derechos humanos, sino también en desarrollo sostenible.
No nos olvidemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 nos habla precisamente de la inclusión en el trabajo, del trabajo decente, en una labor libremente elegida y con una justa retribución. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se van dando para ir aterrizando esta inclusión laboral? Algunos de los cuales se verán precisamente en esta Expo Inclusión. En primer lugar, la cultura de la inclusión. Es una cultura abierta a la diversidad de las personas, valorando los méritos, capacidades y habilidades de todos, desterrando los prejuicios, estereotipos y prácticas nocivas que pueden afectar a las personas con discapacidad. Quiero decir acá que esto también debe ser parte de un objetivo de los sindicatos, del trabajo de los sindicatos, para crear este ambiente laboral inclusivo. También la accesibilidad universal. Se va a ver en esta Expo Inclusión en detalle. La accesibilidad es el conjunto de condiciones que deben cumplir los espacios físicos, la información, la comunicación, el transporte, los bienes, los servicios, los productos, los procesos y procedimientos, de tal manera que puedan ser utilizados por todas las personas de la forma más segura, confortable y eficiente posible. Y precisamente esa accesibilidad universal debe estar presente en la empresa. Y las empresas pueden desarrollar inversiones que apoyen esta fase de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Son inversiones que se van a retroalimentar hacia consumidores contentos y que van a querer comprar los bienes, productos y servicios de esas empresas. Pero también decirles la tecnología a la información y las comunicaciones que sea una tecnología accesible. No nos olvidemos de esto, porque precisamente estas tecnologías accesibles forman parte de ajustes razonables que pueden requerir las personas con discapacidad y como apoyos para la expresión de su voluntad. Y es importante tener en cuenta la recopilación de datos y estadísticas que fortalezcan las políticas públicas, que vayan mejorando, siempre teniendo en cuenta la respuesta participativa e inclusiva de las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. Termino este pequeño mensaje señalando que todo lo que se ha dicho acá es un cambio trascendental que debe operarse en este siglo XXI, que ya va caminando, y que va dirigido hacia al sector privado, pero también al sector público. El sector público también es una fuente de empleabilidad para las personas con discapacidad y también quien concibe los apoyos y subsidios y distintas ayudas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus propios emprendimientos, cooperativas y otras soluciones conjuntas. Muchas gracias y éxito a Expo Inclusión. Bueno, le agradecemos a Soledad por este saludo, ¿no?, desde las Naciones Unidas, que también nos entrega la visión internacional, cómo se está trabajando, ¿no?, desde los organismos ya que engloban todas las estrategias que se están haciendo en distintas naciones, ¿no?, con una perspectiva ya más global.